chicharrón, rico pulpo, ceviche, ¿no? Que quede todo. Esto se pone que prende. La calle llena, los negocios llenos. El queso está bueno, mira. Limonada con jengibre y menta. La verdad que nunca había probado algo así, que está algo que he notado, y es que se vende muchísimo. Si no tienes mucha plata, tú no puedes venir a estos negocios de aquí, estos restaurantes. Sobre todo lo que yo recomiendo de cocinar es las hamburguesas. Las mejores que van a probar acá en Baquedano. ¿Qué crees de la vida nocturna aquí en Paseo Baquedano, en Iquique, Chile? ¡Qué atardecer más romántico, caballero! Miren para acá, estamos en pleno atardecer en la cinta costera de aquí de Cabancha, Iquique, mis amores. ¡Wow! En mi país, en Cuba, diríamos que esto es un malecón. Está hermoso. Estamos disfrutando de tantas cosas. ¡Wow! Es mágico, es mágico. ¡Qué hermosura! ¿Qué opinas de este atardecer romántico, Lisan? Oh, muy romántico. Muy romántico. Y yo me da un beso con miedo. No, Qué vergüenza, ¿no? No, porque acá tenemos al amigo que dice, yo dejé... Dice, no como delante de los pobres. Y en Cuba decimos, no cuentes dinero delante de los pobres. Cabancha. Hola mis tarequeadores, mi nombre es Nauris y soy una cubana en Chile. ¿Cómo será una noche en una tierra de campeones? Eso lo vamos a saber hoy porque estamos en Iquique, Chile, que también es conocida como Tierra de Campeones, Iquique, en lengua aymara. Y vamos a comenzar precisamente desde el corazón de esta hermosa ciudad, en la avenida Arturo Prat. Y después seguiremos por un paseo muy conocido que cuando haces turismo, cuando eres de por acá, no puedes dejar de conocer, y es el Paseo Baquedano. Así que desde ahí vamos a comenzar esta noche. Mi primera impresión cuando vi este paseo fue recordar a mi cubita, porque estos negocios así con estas luces, estos bombillos me recuerdan muchísimo a La Habana. Y este piso, aunque no son adoquines, tiene una forma así de piedra que me recuerda muchísimo a Trinidad, ciudad en la que estuvimos y tenemos videos. Por supuesto, si tienes un salario mínimo, si no tienes mucha plata, tú no puedes venir a estos negocios de aquí, estos restaurantes todos los días. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues te planificas y dicen, voy a sacar a mi familia a pasear una vez al mes, y vienes por acá, te sientas, te tomas tu cervecita, pero no es algo que puedes hacer todos los días. Los siguientes días, ¿qué haces? Bueno, pues tomas a tu polola, a tu novia, vas a una botillería, compras algo de bebida alcohólica que acá se compra en las botillerías, no en cualquier lugar, y te vas para la orilla del mar y ahí se dan su traguito, pasan su buen rato. Ahora, yo lo comparo con Cuba, porque yo vengo de allá, ustedes lo saben. Y en Cuba, con un salario mínimo, jamás vas a poder venir, aunque sea una sola vez al mes, a un lugar de esto. Incluso yo diría que ni una vez al año con un salario mínimo o promedio en Cuba vas a poder venir a un lugar como esto. O sea, las posibilidades son muchísimas en este hermoso país de Chile y en esta hermosa ciudad de Iquique. Esto es algo que me encanta de esta calle y es súper típico que vean acá las pizarras estas diciéndote las ofertas que tienen. Por ejemplo, aquí dice Amaury Baquedano. En las happy hours se hacen descuentos. Mojito, caipiriña, pisco, que es la bebida icónica típica de acá de Chile. Hay que probarla. Miren lo que les digo aquí, una promo de 5,000 pesos. Y miren qué cosa más hermosa. Tú te sientas aquí y te sientas bien. Con buena música. Es que hay competencia, o sea, ellos tienen que sacar sus ofertas para donde sea, donde más se vea, para atraer la atención de los clientes. Miren, dice, ven a disfrutar el mejor sabor. Ofrece chicharrón, rico pulpo, ceviche, ¿no? Que quede todo. Y decidí
decidimos probar algo aquí en el restaurante Caballero. Hey, vamos a ver qué tal está la comida chilena con Lisandro y con Juan Carlos. Miren lo que nos está esperando, miren para acá. Nuestro amigo que es de Paraguay acá. Un gusto. ¿Cómo se dice buen provecho en guaraní? Bejasá por ahí. Ahí está, ¿ves? Bejasá, ahí lo dejamos, Bejasá en guaraní. Como que buen provecho. Entonces, vamos a probar ahora mismo esa pizza, que es una pizza familiar de camarón, pesto y queso mozzarella, ¿no? A mí me gusta comerla con la mano. Sí. En Cuba generalmente en estos lugares se comen la pizza con cuchillo y tenedor. Pero nosotros vamos a comerla con la mano para embarrarnos de ricura. Para seleccionar la pizza, el código está aquí. Escaneas el código QR. Ah, porque viene cortada, pero como no del todo. Oh, sale como los comerciales con el queso chorreando. El queso está bueno, mira. Oh. ¿Cómo está? Como en Pizza Hut. Eso se ve delicioso, caballero. Y salvajemente, como ustedes saben que yo acostumbro a probar las cosas. Bueno, ¿Qué te pareció? deliciosa. Qué cosa más rica la pizza chilena. Es que es tanto queso que no termino de masticar el queso y está bien. Riquísima. Y por lo general la pizza en Chile es así. Oh, deliciosa. Se le siente el sabor a camarón. Pero sí tiene bastante camarón. Realmente los camarones grandes son los ecuatorianos. Hola, estamos acá en Chile Street, soy la anfitriona. El día de hoy, día jueves, tenemos promoción lo que son jarras de pisco, ron, vodka, mojito de sabores y el tradicional 9.990 pesos. Dicen que aquí el mojito es riquísimo, ¿es verdad? Es verdad, acá todo lo que es tragos, la verdad es que es muy bueno. Tenemos una coctelería en la casa que es súper variada para todos los gustos y tragos que no vas a encontrar en otra parte, así que en eso estamos bien. Aquí Juan Carlos me recomendó esta limonada con jengibre y menta. La verdad que nunca había probado algo así, que está diferente. Es un poquito más ácida. No le siento tanto el que pica, pero sí esta limonada en Cuba jamás me la había tomado. Espérate, que ahora sí me sí, como una picadita, pero chiquita. Ah, pero se siente bien porque yo soy intolerante casi al picante. Un trago que me recomendaron de Cuba, me parece. Es un mojito cubano, pero con sabor a maracuyá. O parchita, como se dice en Venezuela. ¿Quieres probar? O sea, mojito, pero con un sabor adicional como maracuyá. También se puede hacer con mango y otras cosas. Ay, no, pero que estoy tomando antibióticos. Primero la salud. Yo soy miedosa, caballero, a ligar las bebidas alcohólicas con medicamentos. Me parece que me van a dar un patatón. Para una próxima oportunidad. Pero producción lo probó. Producción, ¿qué te pareció? Está bueno, pero se le sale bastante la fruta, la hierbita. El truco es que sepa más la fruta que el ron, porque te lo vas tomando como si fuese un juguito. Y ya el tercero está. Ay, me quedé con las ganas. Mira, ahí llegó. Mira, localizado en el Gander Blue del medio, a ver. Vamos a ver. Está bueno, explica. Como que es más rosa, no es tan rojo. La salsa como que parece que es más mezcladita. Pica más que la de Cuba, pero la de Cuba como que tiene más el alcohol, como que más integrado. Aquí como que es más picante que otra cosa. Sí, acá como para invitarte de todo y no te emborraches. Está rico. Y tiene muchos clientes recurrentes porque yo he pasado por aquí y creo que es uno de los negocios más llenos. Sí, casi siempre somos los más llenos, por lo mismo, por nuestra coctelería. Bueno, para no sacarle mérito tampoco a la comida, acá tenemos comida que es más como de comida rápido, hamburguesas, pizzas, papas fritas, quesadillas, fajitas. Tenemos un chef que cocina muy bien. Sobre todo lo que yo recomiendo de cocina es las hamburguesas. Las mejores que van a probar acá en Baqueano. Nosotros estuvimos comiendo y bebiendo aquí y nos encantó. Un 10 de 10 totalmente. La pizza es riquísima. Yo soy de Cuba. Estoy aquí hace como un mes. Ya. O sea, yo quiero comer la pizza chilena y me encantó. En serio, qué bueno. Muchas gracias. Que vaya bien. Que tengas buena noche y muchísima venta sobre todo. Muchas gracias. Chao. Esto es algo que me encantan de los negocios aquí en este paseo y en Chile. Es como tú vas caminando y te sale alguien del negocio, un trabajador del negocio y te dice, oye, mira, tenemos tal oferta, si tomas o comes esto, el descuento es tanto, salen tanto. Es increíble. A mí me encanta esto porque en Cuba no es así. Y aquí se nota que hay que ganarse un puesto para ganarle a la competencia, para que digan, oye, yo prefiero venir a Health o prefiero venir a tal lugar porque es mejor todo. Seguimos por paseo baquedano.
Restaurante Frida. Para mis tarequeadores de México, aquí desde Chile y Quique, desde Paseo Baquedano. Y por supuesto, el hotel donde nos hemos estado quedando, Ibis Budget Hotel, súper céntrico. Pero es que las posibilidades son infinitas, porque además de estos restaurantes tan lindos donde puedes sentarse y venir a pasar un rato comiendo comida riquísima, también están los famosos pubs, que me enteré de eso hoy mismo. Los pubs son los bares, pero donde pasas más el rato así con amigos. También pueden haber hasta karaoke en los pubs. Y miren cómo yo voy, miren lo que pasa por aquí. Esto es una línea del tren. Tenía un trencito así muy pequeño, como vagón, pero turístico. Yo digo, oye, porque si tienen que quitar los carteles cada vez que pasa el tren. No, Me preocupa por la seguridad aquí. Lo más probable es que uno se caiga, pero no. El tren no pasa por ahí. Qué local más bonito tiene. Ay, ¿verdad que sí? Eufórico. Los fines de semana tenemos bailable incluso aquí. Esto es un spa, pues es un resto spa. Sí, en la mañana incluso tenemos colaciones, o sea, menú. Tenemos cositas para comer, para picar y cositas para tomar también. Resto spa, entonces quiere decir como que también tienen más cositas de comer. Corre, lo que lo diferencia con el spa, que sería como que el bar más neto. Exactamente. Ah, ya, oye, pues está muy lindo y que hoy tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias, mi niña. Gracias. Tranquilo, no va a pasar nada por aquí. Ya me voy a traer aquí. Nos vemos, sí, nos vemos. Aquí la gente es tan bonita, siempre conversan contigo tan lindo, te reciben con una sonrisa. Miren esta super pizarra aquí, esta super carta. Tú tienes que leer esto, pasar por aquí y leerlo. Con tizas de colores como las que habían cuando yo era niña en Cuba y ya dejaron de existir. Algo que he notado y es que se vende muchísimo el mojito cubano. De hecho, cuando yo digo que soy cubana, todo el mundo, Cuba, sí, bueno, Cuba. Ay, qué lindo, me dejó pasar el carro. No te digo que son buena onda los chilenos. Y los chilenos y todos los emigrantes que hay aquí, porque ahorita nos montamos en un taxi, en un Indra, y era un colombiano, un boliviano, no sé si lo volví a decir, un chileno, venezolano, argentino. Ahorita en un negocio nos estaban brindando sus ofertas y era un argentino el muchacho. Aquí estamos viendo baile tradicional peruano, caballero. Ahora, una vez que está aquí, se le da vuelta al pañuelo y siempre va a ir arriba. Llama al hombre, así, producción, eso, coquetea con él y también eleva como que la coquetería de la mujer. Vuelta, derecha, cepillas, cepilla. Hemos descubierto que el baile peruano no es lo mismo. Pero bueno, marinera norteña. Ella es una artista de la marinera norteña. Yo soy la que la destrozo. Qué cosa más curiosa que usted está aquí en medio del bulevar, yo diría en Cuba, pero aquí no se dice bulevar, se dice paseo. Vieron su bicicleta que la puso aquí, no le cobran parking ni nada. Cosa más linda, me acuerda a mi chichiturbo. Y vamos, que el dueño me está mirando asustado, como que yo me voy a llevar la bicicleta. No, vamos, no quiero problemas. Esto de acá me encantó y me llamó muchísimo la atención. Como tienen esta parte que es así como chimeneas. Me imagino que para calentarse. Hola, mira, hay algo que me llama mucho la atención, que me encantó de acá. Miren esto de acá. Para calentarse. Sí, para el frío. Ah, qué buena idea. Ay, me encantó. Gracias. Y miren lo que hay aquí en la pizarra carta menú, una tuna, como las tunas queridas en Cuba. Que no están. Me encantó ver esa tunita ahí. Ustedes ven que está un poco vacía la calle y es porque hoy es jueves y estamos en invierno, pero me cuentan que aquí en fin de semana y además en verano esto se pone que prende, que se pone súper lleno, la calle llena, los negocios llenos, así que tendremos que venir por esas fechas también. ¿Qué ustedes creen?
qué lindo este lugar, me encantó. Vamos a venir para acá, tenemos las opciones. De este lado dicen que están buscando garzón aquí es el mesero. Ay, que me encantó este cartel de acá, esta publicidad, qué linda. Que le doy un bocado. Qué bonito poner tu publicidad además en una pantalla y con un lugar tan bonito. Oye, qué bonito el lugar. Entonces, mi tarequeador, ¿te gustó la pizza? ¿Te gustó el mojito? ¿Te gustó este paseo baquedano? ¿Te gustó el baile, no baile que hice? Porque bueno, me saludo a todos los peruanos, mis suscriptores peruanos que me están viendo. Bueno, dime, ¿qué crees de la vida nocturna aquí en Paseo Baquedano, en Iquique, Chile? Cuéntame, ¿ya has estado aquí? ¿Te gustaría estar? ¿Qué te pareció? Bueno, ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, dale like, coméntame y comparte para que esta familia siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.